Jornada de viernes, tenemos en la mesa de 8 a.m. a Juan Ponce de León, director de la película Hay una puerta ahí, y me gustó el prólogo que dice, una película sobre el enfermo terminal más sano del mundo. ¿De qué se trata? Si bien muchos ya conocemos la temática, quizás algunos televidentes de 8 a.m., ¿no? Bienvenido. Muchas gracias. Buen día. ¿Por qué hacerla y de qué se trata? Hay una puerta ahí, para hacerla corta, porque la historia es un poco larga, sí. Es un diálogo de Zoom entre un médico español de cuidados paliativos y un enfermo de ELA. Fernando Sureda, que acá lo entrevistaron en el Canal 4, le hicieron un móvil, le diagnostican ELA en el 2018 y empieza a luchar para que se haga ley la eutanasia en Uruguay. Y en ese trayecto conoce a Enric Benito, un médico español, porque la enfermera que lo atendía le dijo, tenés que conocer a este gallego que te va a cambiar la mirada sobre la vida. Eso te iba a preguntar, ¿cómo llegó el vínculo entre Porque la ambos? doctora que lo atendía, Laura Ramos, vio que Fernando era un paciente difícil y le dice, mirá, tenés que conocer a este tipo. Se mandan un mail, se mandan un video y Enric le dice, mirá, te propongo empezar a grabar esto. Fines de 2019. Empiezan a grabarse las conversaciones, empiezan a hablar sobre la vida, pegan mucha onda, hay una química muy fuerte. Estalla la pandemia y Enric no llega a conocerlo. O sea, Enric iba a venir a Uruguay a entrevistarlo, a hacer un programa, y Fernando se muere en septiembre del 2020. Hasta ahí nosotros no teníamos nada que ver con el proyecto. A los 3 meses nos llega un mail a la productora de Enric Benito, porque ellos hablaron quién en Uruguay podía agarrar esas 11 horas de material y hacer a ver si había algo, una película. Y tenemos un Zoom con la familia Sureda y ellos nos dicen, miren, hay un link de Dropbox con todos los videos de las conversaciones, ustedes mírenlo. Y si para ustedes hay una película, nos dicen y avanzan. Y en el primer Zoom que miramos, en ese momento estábamos con Facu, mi hermano, en la productora, que fue la última película que hicimos juntos fue esta. Y en el primer Zoom dijimos, esto es una bomba, es una locura lo que pasa en ese Zoom, la química. ¿Por qué sentiste eso? Porque lo que pasa es que conectan generacionalmente primero. Enric tiene 73, en ese momento Fernando tenía 70, conectaban por la edad. Fernando Sureda, apellido mallorquín, de donde venía Enric. Había una cuestión generacional. Y Enric le sacó la ficha al toque. Fernando Sureda, un padre, esos autoritarios, mandones, acá mando yo y todos dicen se hace lo que yo digo, y Enric lo coloca el segundo. Y ahí te das cuenta en esos primeros 20 minutos que entre los dos iba a pasar algo. Y dicho y hecho, están 9 meses grabando y a nosotros nos llega eso y dijimos, bueno, vamos a hacer una película. Y ahí empezamos con los procesos del cine, una película, una serie, un corto, un largo. Y bueno, 2 años y medio nos llevó ese proceso y ahora la semana que viene se estrenó en España el año pasado por el tema de las estaciones y ahora se estrena acá. ¿Se aprende a morir? Se aprende a morir. A ver, lo que dice Enric es que nacemos y morimos y eso está totalmente organizado. O sea, es un proceso natural. Lo que pasa es que a la muerte le tenemos terror. Entonces, con el terror que aparece, la resistencia, y con la resistencia es yo no quiero que me pase esto, entonces uno empieza a armar. Lo que hace Enric es lo desarma completamente. Lo desarma. O sea, todo lo que le dice Fernando, Enric le dice, mira, si vos pones la cámara acá, lo ves de otra manera. Y ahí se arma un encuentro que es una cosa muy mágica que pasa entre los dos. Es una película que tiene mucho humor, porque Fernando era un tipo muy irónico, y es el humor de la situación límite. Claro. Porque vos vas a ver una película donde sabés que el tipo se va a morir. Se muere. Entonces, y justamente él pedía eso, ¿no? Sí, pedía morir porque irse. La situación de su condición de ELA estaba generando un sufrimiento muy grande. Sí. Ahí también se da, ¿no? como un enfrentamiento que ahora está sucediendo a nivel parlamentario, ¿no? Que no se llega a aprobar la ley de eutanasia y Fernando, cuando Fernando le dice a Enric, mira, yo quiero la eutanasia porque no quiero que mi familia me vea sufrir. Claro. Y Enric le dice, ese es tu miedo, no es el de tu familia. Eso es lo que yo te quería preguntar. O sea, y ahí él dice, pero ¿cómo es mi miedo? Y sí, porque tu familia se está acercando a vos en un momento donde tus hijos capaz que no conectaban contigo y ahora pueden hablar contigo. Pasó el vínculo de padre-hijo. Claro, exacto. Entonces ahí cuando Enric le dice, pero es tu miedo, vos estás proyectando tu miedo en tu familia. O sea, su familia está pasando mal, está sufriendo, pero no necesariamente quiere que te vayas mañana. Exacto. ¿Y eso hizo cambiar un poco su percepción? O sea, en ese aprender a morir, porque obviamente quería la eutanasia porque no quería sufrir él de alguna manera el miedo de lo desconocido, lo que implica la muerte y también el sufrimiento de su familia. ¿Fue cambiando en ese proceso quizás esa visión? Sí, fue cambiando, pero también hay una cosa interesante que muestra la película y es algo que suponemos que es antagónico, que es la eutanasia y los paliativos, lo que muestra es que en verdad son dos carriles que van en paralelo. Totalmente. Entonces, Fernando
quedó muy agradecido con los paliativos, pero él se murió queriendo que en Uruguay se aprobara la ley. O sea, eso no quita. Bien. O sea, no es que no chocan. Y él habla con Henry varias veces. O sea, que estén las dos cosas al 100%. Que haya una ley de paliativos y una ley de eutanasia. ¿Cómo reaccionó el público español a la película? No, es que cuando la presentamos en el Festival de San Sebastián fue increíble porque la gente... Es una película que si yo les digo ahora, che, miren que mañana se estrena una película sobre un enfermo de ELA y un médico español y es toda por Zoom, las chances de que la gente diga no voy son grandes. Sí. Sin embargo, lo que está pasando es que la gente queda totalmente transformada y no sale triste del cine. Eso, no es un bajón la película, tiene mucho humor, hay momentos muy duros, pero la gente sale como muy... sale transformada y tiene como la necesidad de ir a decirle a otros vayan a verla. Yo de hecho tengo un amigo que el padre estaba muy mal y yo le dije, mira, te pido por favor que vayas a verla acá en el Festival de Cinemateca. Y él fue y después esa semana que el padre estaba en la recta final, para él fue muy importante porque aprendés a cómo preguntar, a cómo acompañar. Hay un momento que Fernando le dice, desde que me diagnosticaron no puedo llorar. Hace 4 años, ¿no?, que tenía la enfermedad. Y Enrique le dice, ¿y si llorás qué pasa? Es una pregunta que parece muy banal, pero es una pregunta muy profunda. O sea, ¿cómo es el vínculo con la familia dentro de la película? La familia es interesante eso porque la cámara está siempre... Fernando está acostado en la cama. Estábamos viendo. Claro, entonces tiene ellos dos. Tiene su plano, habla Fernando y ves al español. Y la familia entra a cuadro, como se dice acá, como entraste vos hoy. Bueno, entra la esposa cada tanto para darle un whisky, porque Fernando tomaba whisky y fumaba todo el tiempo. En un momento hay una escena con los hijos que es brutal, donde empiezan a hablar y ahí hay como una pelea entre el padre, hijo y Henry, pero con mucho humor, pero muy profunda, y van apareciendo. Cada tanto entra Inés de nuevo y habla con Henry, pero los protagonistas son ellos dos. Y la familia aparece, como dice Henry, son los actores secundarios, ¿no? Que están ahí rodeando la cama. Fue difícil seleccionar, 11 horas, ¿no? Sí. ¿Fue difícil seleccionar los fragmentos que iban a formar parte de esta propuesta? Sí, fue difícil, pero fue hermoso al mismo tiempo porque es un proceso donde vos decís, ¿qué dejo y qué saco? Claro. ¿Qué es importante y qué no? Y eso nos hizo dudar mucho. De hecho, porque dudamos quizás mucho. Para uno eso es importante, claro, y para otro quizás no. Es más importante lo otro. ¿Y qué contás? ¿A quién porque en un momento los primeros cortes eran médico médico-paciente. Y ¿a quién va dirigida? Claro. No, todas esas preguntas, por eso duró 2 años y medio el proceso. Claro. Y dudábamos mucho del formato, el zoom, poníamos imágenes de naturaleza en el medio. Como o sea, ¿solamente son imágenes de esos zoom o se incluyen otras cosas? No, o sea, porque hay cortes, obviamente, de fragmentos, ¿no? No, lo que nos dimos cuenta al año es que lo que precisaba la película era respetar ese universo de los dos, que eran los zoom, los mails que aparecen, que se mandaban, y los audios de WhatsApp. Nada más. Pero nosotros en los primeros cortes poníamos árboles, olas, como diciendo, la gente no va a aguantar, entonces vamos a... Y en verdad la película no era necesario, nos costó darnos cuenta. Porque claro, te choca un poco la imagen, ¿viste? Ves que aparte a Fernando se lo ve mal, a veces se corta el audio, se escucha, y todo eso lo usamos en la película. Me imagino que la vieron con la familia la película. Sí. ¿Cómo fue ese momento? Hicimos una proyección con Henry, que vino a verla. A Henry no se la mostramos hasta que llegó a Uruguay 2 años después a conocer a la familia. Y fue increíble. Cuando terminó hubo un silencio largo, pero fue un silencio de procesar, ¿viste? O sea, estaban todos así, obviamente todos llorando, pero muy agradecidos. Porque claro, los hijos no habían visto nada. Claro. Ellos estaban merodeando, estaba Fernando en la cama y escuchaban a Henry cada tanto, pero no sabían aparte, qué había. Claro, tenía una vida para... Y verse a ellos ahí en una situación, o sea, la verdad que fue... Nosotros estamos muy agradecidos con la familia Soledad porque nos abrieron una intimidad compleja. O sea, no cualquiera te dice, bueno, mirá, es la intimidad de tu padre y la muerte. O sea, no es una cosa tan sencilla decir, bueno, miren esto y después vean. Pero había una confianza, confiaron mucho, o sea, fue un regalo para nosotros. Y se generó una amistad entre ellos, Sí, ¿no? De hecho me trajo ahora uno de los hijos que justo iba para ahí, lo llamé y dije, vos, tengo que madrugar, vení a buscarme. Y me trajo el salvo, que debe estar viendo ahora. ¿Y el médico la vio? Y el médico vino a conocer a la familia. Claro. Nosotros hicimos un asado y hicimos un rodaje. Y sí, Enrique la vio y... ¿viste? No dijo nada, o sea, como diciendo, esto es... Está todo dicho. Está todo dicho. Qué bueno. Así que nada, semana que viene. Para todo el público un aprendizaje, obviamente, ¿no? Porque uno piensa que se concentra capaz en lo que es solamente ELA o lo que es la eutanasia, pero creo que va mucho más allá. Estoy convencido que el mensaje es mucho mayor. Sí, va mucho más allá de los temas esos, sí. Gracias por la visita, un placer recibirte. ¿Qué día se estrena? El 8, jueves 8 de agosto. Semana que viene. Semana que viene. ¿Salas? Bueno. Salas, Live, Cinemateca, Movie y todas. Todas las salas. Gracias. Qué bueno. Un placer recibirte. Excelente. Muchas gracias.